amigos? ¿Cómo están? Lo prometido es deuda. ¿Qué podemos hacer ahora para festejar el año nuevo chino? Bienvenidos al horóscopo chino del Grand Peak. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y si les gusta, pues bueno, al menos regálenme un pequeño like. ¿Qué podemos hacer para celebrar el año nuevo chino que entra el 17 de febrero de este 2016? Entra el caballo de fuego. El caballo de fuego es un signo rebelde, impetuoso, revolucionario, fuerte. No se pierdan el horóscopo que ya publiqué para el horóscopo anual, o sea, para saber qué es lo que tienen que hacer cada signo, cuál es el panorama general. Es un año muy intenso al que hay que ponerle mucha atención. Y bueno, se supone por el horóscopo chino que como comienzas el año, lo terminas. Habemos muchas personas que nos gusta poner una especie de altarcito para recibir el animal del año. Esto lo hacen mucho en China, o sea, pones tu espacio recibiendo la energía que entra en el cielo, que en este caso pues es el caballo, y queremos darle la bienvenida al caballo. Entonces, ¿cómo se festeja en China el Año Nuevo Chino? ¿Sabían ustedes que es la fecha en la que más viaja todo mundo en estas fechas del Año Nuevo Chino? Miles de millones de personas se trasladan de un lado a otro en China para ver a familiares, reunirse con amigos y celebrar las entradas de estos años nuevos chinos. Ni qué decir, también se explayan echando un montón de cohetes y son unas fiestas realmente impresionantes. Entonces, para festejar el Año Nuevo Chino, la gente se reúne y cena. Por la medicina taoísta, también el horóscopo chino tiene mucho que ver con los elementos, con la salud, con las cosas que uno come, con las cosas que uno hace. Bueno, ¿qué son las cosas que uno tiene que hacer en el año del caballo? En el año del caballo uno tiene que atreverse, tiene que emprender, tiene que lanzarse a la aventura muchas veces, a descubrir mundos nuevos. Hazle ahora sí que caso a tu llamado interior, cada quien tiene un proceso diferente. También puedes ver el horóscopo de tu signo aquí mismo en el canal y sacarle más provecho a las ventajas o desventajas que representa este año. Para celebrar el Año Nuevo Chino, como digo, y como también tiene que ver con la medicina taoísta, cada elemento está asociado con sabores y con ciertos tipos de comida. Por ejemplo, el caballo representa como el sol justamente más álgido en el cielo, es el sol que está puesto hasta arriba. Entonces, este caballo tiene pura alimento, pura comida que realmente es caliente. Lo importante es que este año se sirvan cenas calientes. Idealmente, bueno, lo que proponen los libros antiguos es que, bueno, comas carne de caballo o de venado, pero realmente pues muchos de nosotros no vamos a hacer esto. Pero basta con un poquito de una carnita asada acompañada de una salsa roja. ¿Por qué roja? Porque rojo es el color del fuego. Y como les digo, los sabores también están asociados a los elementos. Los sabores del fuego son sabores picantes, obviamente la comida caliente y todas aquellas verduras de color rojo, pimientos, chiles, betabel o remolacha, como se dice en España. Todos los alimentos rojos, manzanas, pues bueno, pueden ser utilizados este año para crear una cena creativa que mezcle todos estos sabores, ingredientes, texturas. La textura del fuego es caldosa, es derretida, es hirviendo. Entonces, pues bueno, también podemos hacer una buena sopita de carne. No sé, hay muchas cosas que podemos hacer usando la imaginación que representen este caballo y que representen este fuego. Los alimentos picantes, como digo, tienen como prioridad. Entonces, bueno, a ponerle un poquito de creatividad. Y esto lo puedes hacer en la noche del 17 de febrero, reunirte con la familia, celebrar o con los amigos, irte a comer también al barrio chino de tu ciudad. Todo esto se acostumbra. Y bueno, como digo, también habemos personas que nos gusta poner como nuestro altarcito de bienvenida al animalito que entra en el cielo. Entonces, si tú quieres poner tu altar, te voy a dar ahora los tips de cómo ponerlo. De entrada, la energía de este año entra por el norte y por el sur. Vean, agarren una brújula, pónganse en su casa a ver dónde está el norte y el sur. Bueno, esas dos partes de la casa son las que tienen que tener muy arregladas este año, el norte y el sur. Si en el norte está el bote de basura, cámbienlo de lugar a lo mejor al noreste, no sé, cámbienlo de lugar que no esté exactamente en el norte o exactamente en el sur, porque la energía este año fluye de sur a norte. Y no queremos nada de ruido en esta parte que se le llama la energía Tai Sui, porque bueno, no es una forma de atraer la suerte según el Feng Shui. Si queremos un buen Feng Shui, es decir, una casa equilibrada, con una vibra equilibrada que nos nutra, que nos ayude a que las cosas sean mejor, pues bueno, hay que hacerle caso a este Feng Shui.
Y también vamos a darle preferencia a los colores que más convienen este año. La energía obviamente no tiene una lengua, un idioma, y si hubiera algo que lo observa todo, pues bueno, los chinos se fijan mucho en la energía que traen los colores, los elementos, y lo conjugan muy bien para que todo fluya mejor este año. ¿Cuál es el color de este año? Bueno, es el color rojo. Todo el color rojo, como el que tengo yo, pues es lo que llama a la energía del año. Es un año donde se va a usar mucho este color, pero el resultado puede ser aún mejor si con el elemento que tú tienes de nacimiento lo mezclas con otro elemento que sea propicio con el fuego. Ahora se los voy a explicar. Primero que nada, si no sabes qué signo eres y no sabes como qué elemento te corresponde, puedes entrar a la página www.granpigorosco.com. Ahí hay un formulario donde puedes poner tu fecha de nacimiento. Nada más en cuanto entres vas a ver el formulario del lado derecho o hasta abajo, según entres en el ordenador o en el celular. Y ahí puedes poner tu fecha de nacimiento y te va a decir a qué signo correspondes y a qué elemento. Bueno, ya una vez que lo checaste, pues bueno, vas a poder seguir esta guía que te estoy diciendo. Bueno, en el sur de la casa se va a poner este altarcito. ¿Cómo es este altarcito? Es solamente un detalle, es un simbolismo como para decir al caballito, pues mira, te tengo buena vibra, tráeme suerte, tráeme fluidez. Y la parte sur de la casa, y bueno, depende qué tipo de Feng Shui apliques en tu caso, pero el sur representa la profesión y el caballo también representa la profesión. Entonces te conviene tener muy limpiecito esta parte del sur, muy bien asecaladita. Es un lugar propicio para guardar herramientas, para guardar herramientas de trabajo, a lo mejor para tener la oficina. Entonces, bueno, vamos a ver cómo está configurada tu casa. También, si quieres hacer un Feng Shui de tu casa, puedes encargármelo. En todos los videos viene cómo contactarme. Entonces, al sur de la casa, quieres poner un altarcito del caballo, vas a poner al caballo en un bowl, depende del color de tu elemento. Es decir, si tú eres una persona de fuego, una persona que nació en un año terminados en 6 o en 7, vas a poder utilizar un bowl de color rojo. Y si puedes conseguir un caballito rojo, también muy bien, pero también puedes conseguir un caballito dorado. El dorado es el color de la tierra. Fuego produce a la tierra. Entonces, al poner el color dorado en tu bowl, es decir, un caballito dorado, entonces vas a hacer como vas a llamar a que tu año sea productivo, vas a fomentar que tu año sea productivo, que haya crecimiento. Entonces, por eso convendría un caballito de color dorado. Pero si a lo mejor eres alguien de fuego, pero sientes que estás como bajoneado de energía o que de repente hay tanto fuego en el ambiente, es decir, hay tanta ira, tanto coraje, tanta impulsividad, y esto te agobia un poco, puedes introducir alguna forma de color verde en tu bowl, ya sea un caballito verde, que va a ser mucho más difícil de conseguir que el dorado. El dorado se usa mucho en China, pero si no, puedes meter también amuletitos verdes. ¿Por qué? Porque el verde es justamente el hogar del fuego y al ponerlo como base te vas a ayudar a que suba tu energía. Eso también lo puedes usar en el color de la ropa, no sé, en la pintura de tu oficina, si le quieres cambiar el color, métele, eres de fuego, algunos tonecitos verdes. Bueno, esto va a ayudar. Esto es de base. Ahorita les voy a decir al final también que todo tipo ¿cómo se llama? Amuletos podemos meter en nuestro bowl. Y símbolos chinos o que significan algo para recibir el año. Y bueno, dije, las personas de fuego, qué colores tienen que utilizar. Rojo, quizá verde si se sienten bajoneados de energía, y dorado si quieren como fomentar el crecimiento, pues sí, el avance, ¿no? Bueno, las personas de tierra, que también la tienen muy positiva este año, son las personas que nacieron en años terminados en 8 o en 9. Pueden utilizar el color naranja, amarillo y ocre. Esos son los colores de más suerte este año, porque como digo, es lo que crea el elemento tierra, el elemento fuego y produce pues, productividad. Entonces, este color lo pueden usar en su bowl. Consigan un bowl naranja, un bowl amarillo, dorado, ocre, que son los colores de la tierra. Entonces, ahí en ese bowl de estos colores pueden poner luego adentro un caballito rojo. Este año va a haber muchos caballitos rojos en el mercado porque es el caballo de fuego. Y entonces, bueno, de esta manera potencializan la suerte. Ustedes, a diferencia de la gente de fuego, no usen tanto el color verde porque el verde mueve a la tierra y los va a debilitar. Por ejemplo, al contrario, la gente de fuego. Entonces, ustedes con el color rojo y el color ocre, naranja o amarillo, van a poder como fortalecerse y crear más armonía en lo que es su pequeño altarcito, su pequeño ofrendita del caballo, ¿no?
Personas que son de madera, que nacieron en años acabados en 4 o 5, también la tienen muy bien, porque como son el hogar del fuego, ustedes fortalecen el fuego. Bueno, es un color positivo. El color de la madera en el horóscopo chino es el verde. Entonces a ustedes les conviene conseguir un bol color verde y adentro poner un caballito rojo. O sea, de esta manera hacen como esta ruta de productividad, de opulencia, de que caigan recursos. Entonces a todos nos interesa esto. Entonces pónganse, por ejemplo, su bolsito verde y un caballito rojo en medio. Esto les va a ayudar mucho a que la suerte fluya. Luego el metal, por ejemplo, el metal tiene una situación un poquito dual con, con el fuego, porque si hay mucho fuego, se puede derretir el metal. Pero bien llevado, si no hay tanto fuego, esta combinación puede ser productiva. Es decir, es como cuando pones una olla a calentar con agua o con algún platillo y entonces se hace productivo, o sea, se crea un alimento, una nutrición y esto se puede utilizar también. Si eres una persona nacida en año 011, es decir, eres una persona de metal, tu bowl puedes usarlo de color, sobre todo te convendría muchísimo el naranja, amarillo y ocre. ¿Por qué? Porque la tierra produce el metal, el fuego, la tierra, la tierra, el metal. Entonces, al poner el amarillo, este es el color que intercede entre tú y el metal. Entonces, no te va a derretir demasiado y el fuego se va, digamos, a moderar su fuerza, porque demasiado fuego, que esto se puede traducir en conflictos, en pleitos, en ira, en coraje, pues te puede derretir. Y como persona de metal no te conviene este año gastar de esa manera la energía, si no vas a acabar agotado. Entonces consigue un bowl naranjita, un bowl dorado, son los colores que conviene, y en medio le pones este caballito rojo. Si de repente también llegas a sentir como que a lo mejor se está atorando un poco esa productividad, puedes agregar por ahí algunas cositas que representen agua, que en este caso, como el agua es el elemento contrario del fuego, no conviene exagerarlo. Y por ejemplo, la combinación de color rojo con negro en el horóscopo chino es una combinación de colores que no es propicia porque representa la locura, la pérdida mental. Entonces son colores que no se deben utilizar juntos en teoría. Y por eso entonces puedes poner algunos toquecitos como de insinuación de agua, a lo mejor un amuletito en forma de conchita de mar o una tortuguita, pero muy, muy discretamente, porque esto es como cuando pones una olla con agua y el fuego calentando, se hace una buena sopita. Ustedes me entienden, es un poco como simular esta energía, este ciclo energético en tu pequeño bowl. Pero sí, bowl naranja, caballito rojo y pues sí, algunos toquecitos negros y tal que te pueden ayudar a bajar la intensidad del fuego. Bueno, y finalmente la gente que nació en años de agua terminados en 2 o en 3. La gente que nació en estos años, pues bueno, tiene el elemento en contra. Vean el horóscopo chino del año, vean su signo, vean su elemento. Yo ya lo publiqué aquí. A lo mejor, pues sí, ahorita lo voy a dejar abierto nada más un día o dos a partir del año nuevo chino y después ya nada más van a poder acceder con una password que se activa con un pequeño donativo hasta de $1, de verdad no es nada, y me apoyan para poder ver los horóscopos todo el año y que vean, pues ahora sí que todo lo que les conviene y lo que no. Y además, a la gente que me ha hecho donativos, les voy a mandar también un pequeño videíto especial exclusivo para ellos con tips adicionales para sobrevivir un año como el año del caballo, que de verdad es un año muy, muy intenso. Entonces, se los agradezco y yo se los agradezco de vuelta. La gente de agua. El color del agua es el negro y el azul. Estos dos colores, este año, pues hay que usarlos con mucha reserva, hay que usarlos con precaución porque son colores que atacan la energía del fuego. Y si a lo mejor exageramos en el uso de estos colores, pues puede traernos un poquito más de mala suerte, no ayudarnos a la fluidez. Entonces la gente que nació en los años de agua, que es el 0 y el 1, tienen que tratar de conseguir lo más que puedan un bol verde, que es la madera, porque el agua hace crecer la madera y la madera es el elemento que intercede entre tú y el fuego. Pero también vas a tener que conseguir un caballito verde, sería lo ideal. Sería lo ideal. Si no lo consigues verde, también puedes conseguirlo blanco como segunda opción, que es el color del metal. Y el metal también te ayuda a mediar un poco entre el fuego y tú. Y metal, que es blanco o plateado, ¿no? Y puedes ayudar a que medie un poquito la energía. Es más, también podrías conseguir un bowl de metal y adentro, pues ya poner ¿cómo se llama? El caballito rojo.
El caso es que si consigues un caballo verde, pues ya te rayaste. O sea, la cosa es, aquí está el truco, gente de agua, pongan mucha atención. Son dos opciones que tienen. Bowl verde con caballo verde o bowl de metal con caballito de metal. Es decir, caballito blanco o bowl plateado con caballito plateado. No sé. ¿Por qué? Porque si ponen bowl plateado y ponen un caballo verde adentro, el verde es madera y la madera y el metal se atacan. Puede atraer conflicto. Es decir, simbólicamente puede atraer conflicto en el Feng Shui. Entonces, te conviene así como te estoy diciendo. Inclusive, a lo mejor un caballito negro. Sería un poco osado porque el negro, como digo, provoca el color del fuego, pero a lo mejor adentro del bowl de metal pues está un poco más protegido. Lo ideal, como digo, es verde y verde. Si pueden conseguirlo, genial. A lo mejor un caballito de jade. Eso sería ideal, un jade verde, porque el jade es un mineral, una piedra que representa la fortaleza emocional y es algo que te va a convenir mucho este año. Bueno, adentro de los bowls se pueden agregar un montón de cositas, como amuletos. Les voy a poner aquí fotos de algunas cosas. Cosas como estos que son guajes, aquí en México se conocen como guajes, pero realmente simbolizan la salud. Billetitos de cualquier valor, monedas, tu amuleto favorito, tu estampita del santito que quieras, o sea, pongan sus amuletos favoritos, pueden poner una foto de ustedes mismos, una figurita de su propio signo, chiquita obviamente, no tiene que predominar sobre el caballo, pueden poner fotos de sus seres queridos, inclusive pueden escribir deseos y ponerlos adentro de su bol en la noche que estén festejando el Año Nuevo Chino y ponerlo allí. Cuando pongan su bowl, enciendan una velita junto al bowl, ¿no? Como dándole la bienvenida al caballito. Y otra cosa también súper importante, importa mucho en la superficie sobre la cual pongan su bowl, su platito. Es decir, si son, por ejemplo, personas de fuego, pues bueno, les conviene poner su platito sobre un tapetito naranja o un tapetito verde, cualquiera de estos dos colores les ayuda a ustedes, si es que ya tienen el bowl rojo y el caballito rojo. Entonces esto les va a ayudar a armonizar más todavía la combinación de cosas. Si son personas de tierra, pues bueno, pueden poner también un tapetito rojo, también pueden poner un tapetito amarillo, ocre, naranja. Es su color, realmente es mucho de suerte este año, entonces utilícelo sin miedo. La gente de madera también puede poner tapetito verde, también puede poner tapetito rojo o platito, bolo o base roja, ¿no? Estos dos colores les van a ayudar a potencializar la suerte. La gente de metal también puede poner una base de metal, o sea, puede poner una base de metal, y esto aquí va a ser importante cómo conjuguen los colores, ¿no? Porque puede ser la base de metal con el platito, pues, naranja, ¿no? Y adentro, el fuego, así ya estamos como haciendo un trío de 3 colores que son positivos, que son productivos, eso sería ideal. No les recomendaría, también podrían poner tapetito rojo, bowl, bowl de metal y poner encima un caballito de color naranja. O sea, pero es más complicado que encuentren a lo mejor pues un caballo dorado sí lo pueden encontrar, eso sí. Pueden poner caballo dorado, bowl de metal y tapetito rojo. Así. O tapetito o base de metal, bowl naranjita y caballito rojo. Esas son como un par de opciones que puede tener la gente de metal. Es importante también que todo lo que contenga su bowl sean cosas que les hagan sentir contentos, que les hagan sentir felicidad. También pueden agregar dulces, también se usa mucho usar espejitos para multiplicar las riquezas. Y además pones como estas moneditas chinas que venden en todos lados. La cosa es que le pongas una buena intención. Y qué bueno que la noche que empieza el caballito le ponga su velita, de vez en cuando en alguna luna llena le ponga su velita, etcétera, etcétera. Ahora, cosa súper importante cuando pongan su bowl. El caballo, que cuando lo pongan adentro del bowl, no puede estar viendo ni al norte ni al sur. ¿Por qué? Porque esto está tentando la energía Tai Sui que les decía que por ahí es donde corre el Feng Shui ahora, este año, entre el sur y el norte. Entonces pongan al caballito a lo mejor viendo al este, al oeste, al sureste, al noroeste. Bueno, en realidad lo que más conviene es que vea hacia el noroeste o noreste, cualquiera de estas dos. Si de repente resulta que lo tienen puesto así en el sur y el noreste y noreste hay muros o
algo que no esté bien. Como opción B puede ser sureste o suroeste, pero nunca ni viendo al norte ni viendo al sur, porque entonces sí van a traer como mucha energía y las cosas se les pueden poner muy intensas, y ya de por sí es un año muy intenso. Pues bueno, amigos, amigas, si quieren, tienen alguna duda de cómo montar esto, pues escriban aquí en los comentarios del video y bueno, con gusto les contesto. Y también, bueno, si quieren su carta astral o quieren una carta de compatibilidad o quieren su charta anual, que también es como en base a sus signos, día a día, la suerte, cómo les puede ir este año. La verdad son muy, muy asertivos estos charts. También me los pueden encargar al teléfono que está aquí abajo o en el mail de grandpigoroscope@gmail.com, como prefieran, WhatsApp o Gmail. Bueno, es más rápido por WhatsApp. Pues bueno, por ahí los leo y por favor pónganle like y compártanlo y que tengan un muy feliz año del caballo. Recuerden, como empiezan el año, dicen que lo terminas. Entonces traten de tener como buena vibra ese año, traten de que todo les fluya, traten de pasarlo con la gente que quieren para que pues el año sea lo más bonito posible. Les mando un beso. Esto fue el horóscopo del Gran Pig.